Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Ayer se cumplieron 30 años de la muerte violenta que padeció el caudillo liberal Luis Carlos Galán. Y hoy ha habido diferentes lecturas del legado político de dicho caudillo y también un gran interrogante que se han hecho varias personas de si realmente esta figura fue sobrevalorada por medios de comunicación y por entidades como la Fiscalía, o si realmente este señor Luis Carlos Galán creó escuela. Hoy quiero darles mi punto de vista sobre la vida, obra, pensamiento y muerte de Luis Carlos Galán, y también porque algunas personas me han sugerido este tema y yo no pensaba hablar de él, pero aprovechando que está caliente y que varias personas se han interesado, entre ellas el amigo Julián, por eso voy a hablar también de este tema, además porque sí me parece que vale la pena hacerse esa pregunta, porque hoy día los medios de comunicación, las entidades endiosan o a veces dan más méritos de lo que son y otras veces subestiman figuras políticas o caudillos sin el ánimo de vender acá una verdad absoluta. Quiero compartirles mi punto de vista sobre Luis Carlos Galán. Voy a tratar de responder 4 preguntas básicas. ¿Cuáles son algunos datos relevantes de la vida de Galán? ¿Cuáles fueron sus propuestas políticas? ¿Por qué lo mataron y quiénes lo mataron? Y finalmente, si dejó legado o no. Esas son las 4 preguntas que quiero responder con este corto video. Así que voy a empezar a responder la primera pregunta. Hay que decir que Luis Carlos Galán nació el 29 de septiembre del año 1943 en la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques en Colombia. Es una fecha muy interesante en la que nació porque el país estaba viviendo una crisis muy curiosa en el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, que sería el padre del gran rival luego en el Partido Liberal de Galán, y además estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Todavía faltaban 2 años de guerra mundial. Así que a Galán le tocó un contexto muy complejo porque al tener 5 años el mundo apenas se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y en el caso colombiano asesinaban a Jorge Eliezer Gaitán, que algunos confunden a Galán con Gaitán, así como otros confunden a Tomás de Aquino con San Agustín, cuando hay siglos de diferencia. En este caso son décadas de diferencia entre ambos caudillos. Así que la primera imagen que tuvo Galán fue ver cómo se daba no solamente el Bogotazo, sino el Medellinazo, el Bucaramangazo, porque toda Colombia se putió con la muerte de Gaitán. Así que vimos cómo la violencia se quintuplicó en Colombia entre 1948 y 1953. Así que el primer gobierno que le tocó ver a Galán fue el de Álvaro, el de Laureano Gómez, el papá de Álvaro Gómez. Y Laureano pues fue un ultracatólico que inicialmente era simpatizante de los nazis, pero al acabarse la Segunda Guerra Mundial se volvió pro-yanqui, pro-norteamericano y siguió siendo anticomunista, antisoviético. Y como consecuencia de la muerte de Gaitán,
hubo una violencia extrema en Colombia y esto fue lo primero que le tocó ver a Galán. Inicialmente, él era un niño que obviamente no se iba a oponer a Laureano Gómez, pero su primer beligerancia política fue en el gobierno dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó entre 1953 y 1957, dándole un golpe de Estado a Urdaneta, que era el encargado de Laureano Gómez, quien por unos problemas del corazón no podía gobernar siempre en carne propia. Y la rabia de Rojas Pinilla era contra Laureano, porque recién Rojas Pinilla había llegado de la guerra de Corea y él vio que el país estaba puteado y la solución que vieron en ese momento fue tumbar a Laureano Gómez. Ni siquiera querían tumbar a Roberto Urdaneta, que era su encargado. Sin embargo, Roberto Urdaneta, por fidelidad a Laureano, permitió que Rojas Pinilla fuera el presidente y no se hizo matar por Laureano, pero sí quedó bien ante Laureano porque no quedó como presidente él desplazando a Laureano. Era como el duque de Uribe. Así que Urdaneta, como buen títere de Laureano, le dejó el poder a Rojas Pinilla, porque si aquí no cabe Laureano Gómez, aquí tampoco quepo yo. Y el gobierno de Rojas Pinilla es bastante ambiguo. Algunos exageran diciendo que fue el mejor presidente de Colombia, que porque trajo la televisión, que porque mejoró la infraestructura, que porque facilitó que se legalizara el voto femenino en 1957. Pero realmente Rojas Pinilla tuvo dos grandes lunares. Primero, pues montarse por la fuerza, que ya es un lunar bastante grande. Y segundo, que en un acto de autoritarismo mandó a asesinar a decenas de personas que se estaban burlando en una plaza de toros de su hija María Eugenia. Y así fue como en sus primeros años Luis Carlos Galán vio que era una dictadura conservadora, que paradójicamente le dio el voto a la mujer, pero que ya no tenía el respaldo ni de la Iglesia Católica y que ya los partidos tradicionales empezaban a darle la espalda a Rojas Pinilla y que estaba cayendo en prácticas dictatoriales muy parecidas a las de Laureano Gómez y que por ende debía ser derrocado también por una junta militar. Y hubo marchas para pedir la renuncia de Rojas Pinilla y esta fue la primera aparición política de Luis Carlos Galán, quien siendo un niño, un adolescente de pocos años, porque nació en el 43, en la dictadura de Rojas Pinilla cuando empezó tenía 10 y cuando lo derrocaron tenía 14, siendo un niño de 14 años, Luis Carlos Galán se opuso a la dictadura de Rojas Pinilla y esta fue su primera aparición política como joven, como un revolucionario de la época, porque veían a Rojas Pinilla como un conservador, como un dictador, como un retrógrado. Y eso sí lo tuvo siempre Luis Carlos Galán, siempre fue liberal. No fue liberal de derecha ni liberal de izquierda, fue un tibio, como diríamos hoy día, porque nunca fue simpatizante del marxismo, leninismo, ni del guevarismo, ni del stalinismo, ni del maoísmo, pero tampoco fue simpatizante de la extrema derecha, de las dictaduras y de la oligarquía más rancia, más conservadora, más tradicional. Por eso en el mapa político, en el diagrama de Nolan, podemos decir que era un hombre que a veces era de centro izquierda y a veces de centro derecha. Y por eso podemos definirlo como un tibio, entre comillas, lo que hoy día sería como un partido verde. Eso era Galán. Y desde su juventud, desde su oposición a la dictadura de Rojas Pinilla, ya empezó a consagrarse como un líder, como un intelectual, porque no solamente estudió economía y derecho, sino que también estudió periodismo
y por eso su primer cargo importante no fue como economista ni como abogado, sino como columnista en el periódico El Tiempo, en donde compartió con la que sería su esposa, Gloria, y también compartió con el hermano de Juan Manuel Santos, Eduardo Santos Calderón, y también compartió con Daniel Samper Padre. Y allí cada uno tenía una clara identidad, cada uno tenía un ídolo diferente, mientras que el ídolo de Enrique Santos era Marx, el ídolo de Galán era Rafael Uribe Uribe. Así que de una se veía que era un liberal de esos radicales, de esos que no se tiran ni para la izquierda ni para la derecha, de esos que trata de luchar por las libertades individuales y por ende no está de acuerdo con el marxismo ni con el socialismo, y también trata de oponerse a las dictaduras, por lo que tampoco está de acuerdo con la extrema derecha ni con el imperialismo de extrema derecha. Y por eso esa tibieza hizo que algunos con el paso de los años llamaran a Luis Carlos Galán como alguien tibio o de centro izquierda o de centro derecha. Y obviamente los de la derecha lo veían como centro izquierda y los de la izquierda lo veían como centro derecha. Apenas lógico, como sería un Fajardo en la actualidad. Y otra cosa que vale la pena rescatar de la infancia de Luis Carlos Galán es la influencia política e intelectual de su padre Mario Galán, quien fue alguien importante en la política regional del departamento de Santander, no al nivel nacional, pero sí al nivel departamental, y de su padre heredó la capacidad oratoria, la retórica y también el gusto por lo político. Y siendo columnista del Tiempo, empezó a ganar un reconocimiento por parte de la oligarquía de la época. Y recordemos que precisamente Misael Pastrana, en unas elecciones fraudulentas, porque se fue la luz y se aprovechó esto para darle a Misael Pastrana unos votos que no tenía y le robaron la presidencia precisamente a Rojas Pinilla. Y este señor, al quedar presidente, nombra al señor Luis Carlos Galán como ministro de Educación. Y fue entre 1970 y 1972 que Luis Carlos Galán ofició como ministro de Educación, con muchas críticas y también con muchos elogios. Obviamente fue criticado por sindicatos y por personajes también como Ulises Babilonia, quienes decían que el estatuto docente de Luis Carlos Galán era en contra de los derechos sindicales de los profesores, al reducir al profesor como un empleado público y no como un empleado oficial. Y por eso, mientras que algunos halagaban a Galán por su trabajo como ministro de Educación y alababan sus obras y sus reformas y sus pensamientos liberales y su nueva política, otros lo veían como un oligarca con un discurso nuevo. Sin embargo, él no terminó como ministro de Educación en el gobierno de Pastrana, sino que fue nombrado embajador en Italia. Y allá le tocó las peleas bravas entre la extrema derecha, la extrema izquierda, lo que llamaban también las peleas de la Guerra Fría. Y duró más tiempo como embajador en Italia que como ministro de Educación. Duró entre el año 1972 y 1976 como embajador en Italia,
En cambio, como ministro de Educación duró apenas 2 años. Sin embargo, seguía siendo un personaje ambiguo, criticado por la extrema izquierda, criticado por la extrema derecha. Al tipo no lo querían. En la extrema derecha porque lo veían como un revolucionario de izquierda, sin ser marxista, pero lo veían como un peligro. Y también pasaba con la extrema izquierda, que lo veían como alguien que estaba aliado con la derecha también, pero que quería dárselas de revolucionario, de contestatario. Y esto es algo normal que pase cuando alguien está como en el centro. Después de Galán regresar de Italia, empezó a hacer campaña para llegar al Congreso de la República y fue en el año de 1978 que obtuvo su escaño como senador y desde allí empezó a acercarse al gobierno de turno también, que era el de Julio César Turbay Ayala, un gobierno bastante nefasto que es muy famoso por temas como el estatuto antiterrorista, algo muy parecido al uribismo. Y vimos que Gabriel García Márquez, por ejemplo, fue exiliado por ese estatuto antiterrorista de Turbay Ayala, y todo el que pensaba distinto, fuera intelectual de izquierda o fuera socialista o fuera homosexual, todo el que no estuviera en esa línea oligárquica era perseguido en Colombia. Y también recordemos que Turbay Ayala era bastante cínico, con una frase muy conocida en el mundo de la politiquería colombiana de hay que robar en las justas proporciones. Es decir, no está mal con que un politiquero se robe 1 billón de pesos. Lo importante es que no se robe más de 1 billón. Con que se robe 1 billón está bien. O sea, este Turbay Ayala puso de moda lo de robar y ser corrupto en las justas proporciones. Y también fue muy escandaloso por el tema famosísimo también de la ventanilla siniestra que daba luz verde a un narcotráfico naciente en Colombia, y por eso ha sido también muy cuestionado Luis Carlos Galán, porque era gran amigo de este gobierno de Turbay Ayala, y esto también se ha visto como un lunar en la carrera política de Luis Carlos Galán. Su cercanía con el turbayismo, haber sido ministro también de Pastrana Borrero, ya eran varias las cuestiones que podrían criticársele a Galán. Sin embargo, él seguía con su idea de un nuevo país, de un nuevo liberalismo, y de ahí empezaron las divisiones en el Partido Liberal, que ya habían existido desde la época de Gaitán y que también se habían dado en épocas anteriores, como en la Guerra de los Mil Días. Esas eternas peleas de liberales y que también se dieron entre conservadores y que incluso hubo guerras civiles en el siglo XIX por peleas entre liberales. Recordemos la pelea de Gólgotas y Draconianos. Draconianos liberales proteccionistas y Gólgotas liberales totalmente libertarios y amantes del libre mercado. Así que Luis Carlos Galán de nuevo dividió el Partido Liberal, y por eso fue que por allá, más o menos en el año de 1979, también en pleno gobierno de Turbay Ayala, creó el movimiento del nuevo liberalismo y se separó de ese partido liberal que él consideraba oligárquico y tradicional y empezó a considerarse como un niño diferente. Y desde allí empezó una marcada rivalidad entre los seguidores de López Miquelsen y los pocos seguidores que para entonces tenía Luis Carlos Galán.
Y en este enfrentamiento entre Galán y López Miquelsen, Galán tildó a López Miquelsen de ser un oligarca muy por la línea del hijo de Laureano, de Álvaro Gómez. Y por eso muchos, como el mismo Juan Manuel Santos, que era periodista en la época, tildaron a Galán de ser el disociador del Partido Liberal y de haberle dejado la presidencia de 1982 servida a Belisario Betancur. Y el mismo Galán refutó a Juan Manuel Santos en una entrevista que el mismo Santos le estaba haciendo, diciéndole que los votos de él no eran de Miquelsen, que si él no hubiera participado en ese proceso electoral, el triunfo de Belisario Betancourt hubiera sido más abismal que el que tuvo realmente, y que no le contara los votos de él al señor López Miquelsen, que él nada que ver con el liberalismo tradicional que López Miquelsen representaba. Y si uno mira las estadísticas, realmente si uno hace un cálculo malicioso, diciendo pues que Galán no se hubiera separado del antiguo liberalismo, entonces la presidencia se hubiera quedado para el liberalismo y hubiese perdido la presidencia Belisario Betancur, porque realmente el margen fue muy poco. Belisario Betancourt ganó la presidencia en 1982 con un 46,62%, mientras que López Miquelsen ocupó el segundo puesto con un 40,9%. Así que la diferencia fue de un 6%, y Luis Carlos Galán ocupó el tercer puesto con un 10,9%. O sea que lo que hacía Juan Manuel Santos en esa entrevista era sumarle ese 10,9% al 46, al 40,9% de López Miquelsen, y queriendo decir que con ese más de 51% le hubiesen quitado la presidencia a Belisario Betancur, que sacó un 46,62%. Pero Luis Carlos Galán de una refutó al periodista en ese momento, Juan Manuel Santos, y le dijo que los votos de él no eran votos de Miquelsen, que eran votos solo de él, y que si él no se hubiera presentado a ese proceso electoral, esos votos no hubieran ido directamente a López Miquelsen, así que no inventara chismes, le dijo de manera pues diplomática, pero eso fue lo que le quiso decir Luis Carlos Galán a Juan Manuel Santos en ese momento. El hecho fue que el nuevo liberalismo estaba tratando de desmarcarse al máximo de los dos partidos oligárquicos tradicionales, el conservador y el liberal. Y por eso fue que Luis Carlos Galán expulsó del Partido Liberal al señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y desde allí ya empezó una rencilla. Recordemos que Pablo Emilio Escobar Gaviria fue suplente de Ortega en la Cámara de Representantes, y el señor Luis Carlos Galán, al conocer el prontuario criminal de Pablo Escobar, lo expulsó, y desde allí quedó esta rencilla. Y recordemos que los que se enfrentaron en ese momento contra Pablo Escobar fueron él y Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara Bonilla pagó con su vida más rápido, mientras que Luis Carlos Galán, habiendo perdido las elecciones, pues él seguía en su propósito de ser presidente, pero no se presentó a las elecciones del 86 porque él quería seguir cogiendo fuerza. Y una cosa sorprendente fue que Luis Carlos Galán regresó al liberalismo, pero poniendo condiciones. Y esto no le gustó a ciertos sectores retardatarios del liberalismo, que estaban representados en personajes siniestros como Santofimio, por ejemplo. Así que Galán regresó más fuerte al liberalismo, a competir directamente con Ernesto Samper, con Santofimio, y también con otros liberales que estaban aspirando a ser los candidatos únicos del Partido Liberal en el 90. Pero durante todos estos años, estoy hablando pues de después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, hasta el 89, que fue la muerte de Galán, en todos estos años Galán se volvió muy fuerte, se volvió un fenómeno mediático,
y antes de ser asesinado ya era un mito. Y por eso casi todo el mundo decía que Galán era la salvación del país, que Galán era el que nos iba a salvar de los izquierdistas, y el que nos iba a salvar de los derechistas, el que nos iba a salvar de la oligarquía conservadora, de la oligarquía liberal. Claro, porque ¿con quién estaba compitiendo Galán? Primero estaba compitiendo con una clase rancia interna del Partido Liberal, como Santo Fimio, que era amiguito de los narcotraficantes, y por otro lado estaba compitiendo con la siempre oligarquía conservadora, y por el otro estaba compitiendo con líderes de izquierda que también eran muy detestados por sectores extremistas del pueblo. Eh, por ejemplo, como lo fue en su momento Jaime Pardo y como lo fue luego Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro León Gómez, que estos dos últimos eran claros candidatos de la izquierda y los veían como representantes de la extrema izquierda, como tipos que representaban a las FARC y al M-19, y Carlos Pizarro León Gómez, que recién había dejado las armas, y Bernardo Jaramillo, que no había cogido armas, pero que también lo pintaban como un guerrillero de civil. Así que el escenario era bastante complejo. Pero si uno analiza la propuesta política de Luis Carlos Galán, no era de izquierda ni tampoco era de derecha. Era una política tibia, eso sí, muy radical contra el narcotráfico y unas reformas neoliberales que luego implementó el señor César Gaviria, haciéndole total caso al consenso de Washington. El consenso de Washington, que son unas reformas totalmente neoliberales que igual se supone que Galán también hubiese ejecutado porque también estaban entre sus pensamientos, porque Galán, al no ser de izquierda, no atacaba el neoliberalismo y al no ser de derecha, también era una socialdemocracia. Tampoco era un minarquismo o un anarcocapitalismo o una extrema derecha como la uribista. Creo que Galán estaba muy bien en el centro. Y lo otro es que Galán también tenía disidentes en la clase campesina, particularmente en la ANUC, que era la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, quienes querían una reforma agraria que realmente fuera progresista y que no fuera como la de Carlos Lleras Restrepo, que fue una reforma agraria que no trajo grandes cambios y de cierta manera la única reforma agraria que muchos consideraban que había traído cambios era la que ya había hecho por allá en la época de la pequeña violencia Alfonso López Pumarejo, pues sobre todo en su primer gobierno entre el 34 y el 38, porque en sus reformas agrarias y en sus reformas laborales del 42 al 45 no tuvo tanto éxito porque ya tenía encima a Laureano Gómez, como había estado Laureano Gómez encima de Marco Fidel Suárez anteriormente, y lo hicieron renunciar y tuvo que terminar la presidencia Alberto Lleras y ahí perdieron los liberales la presidencia con el ingeniero Mariano Ospina Pérez y después con la muerte de Gaitán los conservadores mantuvieron el poder al ser Laureano Gómez candidato único y por eso mismo los campesinos, particularmente la ANUC, veían con cierta desconfianza a Luis Carlos Galán, lo verían como alguien timorato, como alguien que tenía miedo al cambio, como alguien que iba a hacer una reforma agraria muy parecida a la de Carlos Lleras. Y por eso mismo Galán tampoco era que tuviera la presidencia asegurada, pero los medios se encargaron de fortalecerlo. ¿Y para quién era un peligro Galán? Para los narcotraficantes que iba a extraditar, más que para la extrema derecha. Por eso inicialmente se le echó la culpa fue a los narcotraficantes y no precisamente a los paramilitares, que luego pues con investigaciones posteriores también se involucraron de cierta manera a grupos paramilitares. Otra de las etapas famosas de Luis Carlos Galán fue por allá en el año de 1982 cuando emitió un discurso para la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, hablándoles de la importancia de la seguridad rural
y del progresismo como posición política. Y hoy día el progresismo es una ideología más de izquierda, pero en la época de Galán el progresismo era una ideología de centro izquierda, a veces hasta de centro derecha, así que vemos cómo el concepto de progresismo ha cambiado. Hoy día es muy difícil que un liberal te hable bien del progresismo, salvo que sea un liberal que realmente sí se tire para la izquierda. El hecho fue que Galán en su programa político hablaba de puras cosas relacionadas con la socialdemocracia, que es un liberalismo de centro, que habla de temas como la vivienda, de temas como la desnutrición, de asuntos como la educación y sobre todo la ciencia, la tecnología, la innovación, y como todo buen liberal, que era más bien neoliberal, la importancia de la internacionalización y sobre todo de la infraestructura. Y por eso Luis Carlos Galán fue un gran defensor del ferrocarril de Saboyá, allá en el departamento de Boyacá. Y también, y en ese aspecto estaba de acuerdo con López Miquelsen, de apoyar espacios como el Palacio de Convenciones en Cartagena. Pero la gran diferencia que tenía Luis Carlos Galán, no solamente con López Miquelsen, sino con otros sectores del liberalismo como el samperismo o como el santofimismo, que era el liberalismo asociado con el narcotráfico, que el samperismo y el santofimismo terminaron siendo lo mismo, aliados de los principales carteles de la droga en Colombia. Galán les hizo tres exigencias a los liberales para regresar a su partido y para eliminar el nuevo liberalismo que había creado en 1979. ¿Cuáles fueron las tres condiciones que hizo Luis Carlos Galán? Uno, una consulta popular entre todos los precandidatos liberales de cara a la presidencia de 1990. Número dos, que hubiese un tarjetón en todas las mesas electorales que garantizara la transparencia. Hay que recordar que en esa época el tarjetón no era tan común como ahora. O sea, apenas se estaba implementando y más en estas consultas intrapartidistas. Y el número 3 era algo que sí era bastante progresista en la época. Estoy hablando de por allá de 1988. Una reforma constitucional. Y en este aspecto me parece que Luis Carlos Galán realmente sí era progresista y sí podría haber ofrecido algún cambio, no con políticas neoliberales, pero sí con una reforma constitucional, porque recordemos que esto fue lo que se logró en el proceso de paz con el M-19, de la libertad de cultos, de, por ejemplo, el tema de los tratados comerciales, que ese fue el aporte neoliberal de la Carta Magna del 91, de la extradición por vía administrativa, que todavía no estaba aprobada. Y también el tema de respetar las libertades individuales, el libre desarrollo de la personalidad, algo que sí defienden todos los liberales, sean liberales que se tiren más para la derecha o más para la izquierda, pero en especial lo que quería Luis Carlos Galán era una revolución electoral que no se quedara solamente en lo electoral, sino que realmente se convirtiera en una socialdemocracia en donde el Estado garantizará la vivienda, la nutrición, la educación de calidad, la internacionalización, la infraestructura, entre otros temas que siempre estaban en su agenda política. Pero lo que más le preocupaba a Galán era el narcotráfico y la violencia que había en el momento. Y por eso era defensor a ultranza del tratado de extradición para narcotraficantes. Y por eso cuenta la leyenda negra que Santo Fimio convenció a Pablo Emilio Escobar para que matara a Galán y que los hermanos Castaño también incidieron. Y en esa época los hermanos Castaño y Pablo Escobar eran amiguitos, todavía no estaba la divergencia con los Pepes,
Entonces, también hay versiones nuevas que dicen que los hermanos Castaño y otros paramilitares también estuvieron de acuerdo y participaron en el magnicidio contra el señor Luis Carlos Galán. Esto pues la fiscalía no ha podido comprobarlo, pero hay testigos paramilitares que dicen que los únicos culpables intelectuales, entre comillas, de la muerte de Luis Carlos Galán no fueron solamente Santofimio y el autor material o el jefe de operaciones que fue culpable no fue solamente alias Popeye, sino que hubo otros peces gordos, por ejemplo del DAS, del ejército y de los paramilitares que tuvieron que ver en este magnicidio. Pero esto es como la palabra de unos contra otros. Lo cierto es que Luis Carlos Galán, eso sí es un mérito que él tuvo, enfrentarse contra los narcos y contra esa alianza de oligarcas conservadores y liberales con los narcos. Y sobre todo liberales, que obviamente lo detestaban por doble lado, porque primero, Galán les estaba quitando votos dentro del mismo liberalismo, y segundo, les estaba poniendo condiciones, y tercero, se estaba metiendo con sus capos y con sus amiguitos que eran los narcotraficantes. Así que los que más razones tenían para matar a Luis Carlos Galán eran los liberales, más que los conservadores o más que un grupo insurgente. Eran los narcotraficantes y los liberales oligarcas aliados con los narcos los que querían matar a Luis Carlos Galán. Además porque Luis Carlos Galán sí tenía algunas cosas progresistas. Por ejemplo, en su discurso, él hablaba de la importancia de incluir a las culturas afrodescendientes, a las periferias, a la cultura pacífica colombiana. Él hablaba también de la importancia de un cambio. Y él no creía en la izquierda marxista, la verdad, pero tampoco creía en la extrema derecha que había en algunos partidos tradicionales. O sea, por eso digo yo que Galán era un tibio, teniendo en cuenta pues que lo tibio no es malo, porque es simplemente una posición política, porque Galán sí es mucho más beligerante que Fajardo. O sea, Fajardo no es incómodo para nadie. En cambio, Galán sí era incómodo para paramilitares, para narcotraficantes y para oligarcas tradicionales. Esa es la diferencia entre la tibieza de Galán y la tibieza de Fajardo. Nadie quiere matar a Fajardo porque Fajardo no cambia nada. A Galán sí lo querían matar varias personas. Y no solamente era Santofimio, Samper o alias Popeye o Pablo Escobar. Y para eso también fue muy importante el testimonio de Virginia Vallejo. Y además que la única competencia que tenía Galán en el Partido Liberal no era Santofimio y Samper. También, por ejemplo, William Jaramillo Gómez, otro precandidato liberal, también era competencia política de Galán. No estoy queriendo decir que él tuvo que ver en el magnicidio, pero él tenía diferentes rivalidades. Y lo otro, que recordemos lo que pasó con la seguridad en Soacha el día que mataron a Galán, el 18 de agosto de 1989, que el señor Maza Márquez, que trabajaba en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, nombró como jefe de seguridad a un señor, a un policía que no era tan experto. De repente, el señor Manuel Torregrosa terminó siendo el jefe de los guardaespaldas de Galán, y este señor no daba la seguridad ni las garantías, y en efecto matar a Galán no fue difícil en Soacha. Y por eso el señor Maza Márquez, exmiembro del nido de ratas del DAS, terminó condenado por este magnicidio también. Y no solamente se le echó la culpa a Pablo Escobar o a Popeye o a Santofimio, sino que Maza Márquez también terminó involucrado. Lo mismo que el paramilitar Henry de Jesús Pérez, y lo mismo también que Carlos Flores, un teniente del ejército de lo que se llama la Brigada 2. También hubo otros implicados. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que pasó con Maza Márquez y con Santofimio, el señor Carlos Flores fue absuelto
por la Corte Suprema de Justicia con una sentencia 106-94 de agosto del 2014. Este señor, que otros paramilitares habían acusado de hacer parte del complot para matar a Galán, quedó libre gracias a la Corte Suprema de Justicia. Fue porque la Corte Suprema de Justicia pues no encontró las pruebas suficientes, como si las había encontrado en el caso de Santofimio. Y miremos lo que pasó con Santofimio, que en el 2008 lo soltaron y en el 2011 lo volvieron a capturar. O sea que Santofimio también estuvo 3 años libre, y qué casualidad que a Santofimio lo soltaron en el gobierno de Uribe y que lo cogieron en el gobierno de Santos. ¿No les parece muy casual eso? El hecho es que Santofimio y alias Popeye terminaron siendo los que realmente pagaron por este magnicidio, pero otros tipos realmente no se les puede encontrar las pruebas suficientes, como el señor Carlos Flores y como el paramilitar Henry de Jesús Pérez. Y obviamente los hermanos Castaño pues tampoco se les pudo encontrar culpabilidad en este caso, como si se les encontró en el magnicidio en contra de Carlos Pizarro León Gómez y en contra de Bernardo Jaramillo Osa. En esos dos magnicidios sí se pudo encontrar responsabilidad de los hermanos Castaño y de los paramilitares, pero en el de Galán tipos como Henry Jesús Pérez quedaron absueltos también. El hecho es que la muerte de Galán se sigue investigando. César Gaviria gobernó tal cual como hubiera gobernado Galán. O sea, yo no me como ese cuento, pues, que Galán iba a partir la historia del país en dos y que Galán era la panacea. Porque uno se pone a ver. Y lo que hizo Gaviria fue lo que prometió Galán. Tratado de extradición, alianza con los gringos, y que se dio la alianza con los Pepes y con el bloque de búsqueda y con la CIA, con la Interpol y todo eso. O sea, Galán hubiera hecho eso mismo. Y también trataron de matar a Gaviria y no lo pudieron matar. Pero todo muerto es bueno. Y por eso siempre van a hablar bien de Luis Carlos Galán. Pero a mí tampoco me parece pues que sea la quinta esencia. Me parece que la propuesta de Carlos Pizarro León Gómez y del mismo Bernardo Jaramillo Osa era una propuesta más crítica, más revolucionaria, más contestataria. La propuesta de Luis Carlos Galán solamente era contestataria para enfrentar el narcotráfico, que luego se terminó enfrentando, pero solo para tumbar el cartel de Medellín, porque lo que trajo la muerte de Pablo Escobar fue tumbar el cartel de Medellín y con Ernesto Samper y los dineros calientes y el proceso 8000 darle el poder al cartel de Cali, que luego se desmanteló también, pero que antes de ser desmantelado montó a Samper, y Samper, pese a que hubo narcocassettes como prueba, Samper no ha pagado un solo día de cárcel, porque en Colombia los expresidentes o presidentes criminales no pagan cárcel, por tres sencillas razones. Uno, porque cuando están en la Cámara de Representantes o como senadores, los protege la Comisión de Acusaciones. Cuando ya son senadores, ya no representantes a la Cámara, sino senadores, los protege la Corte Suprema. Y cuando son expresidentes, los protege la Fiscalía. Entonces, o sea, siempre un presidente tiene, o un expresidente tiene inmunidad. Por eso Ernesto Samper no pagó un solo día de cárcel, como si la pagó el señor Fernando Botero. Como siempre pagan los huevones y los peces más gordos no pagan. Esa es la impunidad que tenemos en este país. Y en el caso del magnicidio perpetrado contra Luis Carlos Galán, podemos ver que pagaron unos cuantos muertos, como los hermanos Castaño, pagó un guardaespaldas que ya está libre, como alias Popeye, y otra rata como Santofimio, que estuvo 3 años libre en el gobierno de Uribe entre 2008 y solo en el 2011 lo volvieron a capturar, por poco se escapa de la justicia, pero es porque Santofimio sí estaba totalmente curtido, y no solamente por el testimonio de Virginia Vallejo, había muchos testigos y pruebas de que Santofimio sí fue el autor intelectual, más que Pablo Escobar, de la muerte de Luis Carlos Galán, porque es que ¿a quién le estorbaba a Galán? A Santofimio. Y por eso mismo ese cuentico pues
que solamente lo mató el narcotráfico, no, hubo miembros de la clase politiquera que tuvieron que ver, hubo paramilitares que tuvieron que ver, el podrido Departamento Administrativo de Seguridad, que tuvo que ver en la muerte de Carlos Pizarro, en la muerte de Bernardo Jaramillo, en la muerte de Jaime Garzón, también tuvieron que ver en la muerte de Galán, porque la vigilancia de Galán fue pésima y Maza Márquez también tuvo que pagar en su momento por esa condena. Y lo otro es que hubo un falso positivo judicial en los primeros años de investigación de la muerte de Luis Carlos Galán, que fue un señor barranquillero de ascendencia libanesa. El señor Jubis Asbun fue condenado 4 años de manera injusta por el magnicidio en contra de Luis Carlos Galán y por fortuna se hizo justicia y se vio que este señor no tenía nada que ver. Y el Estado tuvo que indemnizarlo con la plática de nuestros impuestos y por fortuna este señor vivió por lo menos 5 años más porque en el 98 murió, pero tuvo por lo menos 5 años de libertad y disfrutando de la indemnización que tuvo que darle el Estado por la falsa acusación, por el falso delito de supuestamente haber participado en la muerte de Luis Carlos Galán. Y por otra parte, respecto a la pregunta del amigo Jimmy Huitrago, es muy difícil que un presidente pague porque la Corte Penal Internacional fue a la Fiscalía a buscar pruebas de falsos positivos y ya esas pruebas estaban desaparecidas. Incluso unas pruebas que Gustavo Petro presentó en el 2007 en donde se demostraba el vínculo de Álvaro Uribe con el paramilitarismo local de Antioquia y con las Convivir, esas pruebas fueron eliminadas ya. Entonces, cuando hay pruebas eliminadas, cuando hay instituciones cómplices como la Comisión de Acusaciones, como la Corte Suprema que acusa a Uribe de delitos menores como falsificación de testigos, como fraude procesal, cuando a Uribe deberían estarlo investigando por crímenes de lesa humanidad, como las masacres de Laro y la Granja, como el asesinato de Jesús María Valle, como la muerte de 9 testigos, como el tema de convivir en paramilitares, como los 10.000 falsos positivos, cuando a Uribe deberían estarlo investigando e indagando por crímenes de lesa humanidad, lo están investigando por delitos menores, como fraude procesal, como falsos testigos. Y eso termina en casos sobreseídos. Y así terminan dándole la libertad a Uribe. O sea, póngale cuidado que con Uribe no va a pasar nada, al menos por ahora. Y es porque yo tengo una hipótesis que he planteado en otros videos. A Uribe no lo meten a la cárcel por la sencilla razón que Uribe es el mejor y el mayor ideólogo que tiene la CIA, es decir, el Comando Sur, que es el que opera en estos países, y Estados Unidos no puede extraditar al mejor ideólogo que tiene la extrema derecha. O sea, Uribe es muy útil para Estados Unidos. Estados Unidos desde 1991, desde septiembre, tiene pruebas de que Uribe hizo parte del cartel de Medellín, que es el Narco 82, que era amigo de Pablo Escobar, que era amigo de los Ochoa, que desde el 81, que era director del Aerocivil, dejó que los narcos transportaran su producto farmacéutico. O sea, Estados Unidos tiene esas pruebas desde el 91 y eso fue desclasificado en el 2002 y sale en el libro de Joseph Contreras y de Garavito, no de Luis Alfredo, sino de Fernando Garavito. Sale en ese libro y sale en el libro de Sergio Camargo del Narco 82 y hay muchos libros más que demuestran eso, pero Estados Unidos no va a extraditar a Uribe y los órganos de control y de justicia tampoco se van a meter con Uribe. Recuerden lo que dijo alias Popeye. Hay un expresidente de Colombia que es el hombre más poderoso de Colombia y que es mucho más poderoso de lo que era Pablo Escobar. Y no voy a decir el nombre porque me matan, eso dijo alias Popeye, pero todos sabemos quién es. Entonces, cuando un hombre tiene tanto poder, cuando un hombre tiene el respaldo de Estados Unidos, no tiene cuándo extraditarlo. Si Samper, que fue montado por el cartel de Cali con pruebas y no pagó un día de cárcel, y Samper, que no tiene tanto poder como Uribe, no pagó un día de cárcel, yo no creo que Uribe pague cárcel. Tiene que ser pues que haya alguna instancia extranjera que intervenga ahí. Y volviendo al tema de Luis Carlos Galán,
Tenía una propuesta interesante, incluso si hablamos de su legado, para ir concluyendo este video, porque ese es el último punto que quiero resolver hoy, el cual fue el legado de Luis Carlos Galán, fue algo muy importante. Gracias al magnicidio que recibió Luis Carlos Galán, el presidente Virgilio Barco expidió un decreto por el que legalizó la extradición por vía administrativa, porque ya desde la época de Belisario Betancourt y en la primera parte del gobierno de Virgilio Barco se había tratado de legalizar el tratado de extradición y siempre por presión de Pablo Escobar los órganos de control se veían obligados a tumbarlo. La Procuraduría, que estaba manipulada por Pablo Escobar, las cortes estaban manipuladas por Pablo Escobar, los jueces le tenían miedo a Pablo Escobar y ya eso hizo que la gente no le tuviera tanto miedo a Pablo Escobar, porque ya Pablo Escobar se volvió un peligro para Estados Unidos y Estados Unidos ofreció ayuda a Colombia para acabar con Escobar. Entonces, este Belisario Betancourt no lo logró, pero Virgilio Barco sí pudo legalizar la extradición por vía administrativa tras la muerte de Luis Carlos Galán y además también se dio un hito de que cualquiera podía ser el muerto y que Estados Unidos tenía que meterse con un bloque de búsqueda a matar a Escobar. Aunque realmente lo que mata a Escobar es la unión de un montón de enemigos, de paramilitares como los Castaño, de los Pepes, que también tienen que ver con los Castaño, que eran antiguos miembros del cartel de Medellín, el cartel de Cali, el bloque de búsqueda, el ejército, la policía, la CIA, la Interpol, el FBI, o sea, un montón de organismos ayudaron con inteligencia para matar a Escobar y por eso mismo ese fue un legado indirecto de la muerte de Galán. Pero el principal legado que dejó Galán fue una ideología socialdemócrata que es de centro, que es neoliberal, pero que también piensa un poquito en el pueblo, en el sentido al menos de un Estado benefactor, y en ese aspecto sí es la típica socialdemocracia liberal, y también en que Galán inspiró a nuevos políticos para que siguieran en una lucha contra el narcotráfico, pues que el narcotráfico era fuerte pero que no era invencible. Y de cierta manera cuando matan a Pablo Escobar y luego cuando después del proceso 8000 extraditan a los hermanos Rodríguez Orejuela y dan de baja a otros miembros del cartel de Cali, ahí es cuando se justifica la lucha de Galán. Y Galán mismo lo dijo, que a un hombre lo puedes eliminar, no a sus ideas. Y de cierta manera, de lo poquito bueno que hizo César Gaviria fue acabar con el cartel de Medellín. Pero fue algo que ni siquiera fue mérito de César Gaviria, fue mérito de un montón de fuerzas legales e ilegales que se unieron para acabar a Pablo Escobar. Fuerzas ilegales que también terminaron acabando al cartel de Cali. El cartel de Cali terminó siendo blanco de todos los ataques antidrogas y de cierta manera el cartel de Cali se arrepintió de haber ayudado a matar a Escobar, porque ya se centraron fue contra ellos, porque cuando Pablo Escobar estaba vivo, cuando el cartel de Medellín funcionaba, a casi nadie le importaba el cartel de Cali. El cartel de Cali operaba desde 1979, era dueño de la América de Cali, y a nadie le importaba el cartel de Cali. Pero ya cuando acabaron con Escobar, los paracos y los gringos ya se enfrascaron contra el cartel de Cali y lo tumbaron también. Y ya luego los paracos empezaron a dividirse y a pelearse el poder entre ellos. Y ahí llegó la guerra entre paracos, los paracos sacaron con los milicianos y ya luego los paracos entre ellos se acabaron. Y los hermanos Castaño también se acabaron entre ellos. Y ya luego con esa farsa de proceso de paz con Uribe, que uno hace la paz con los amigos, con los enemigos, no con los amigos, ahí ya los paracos volvieron bandas criminales y perdieron la ideología. Y ahí dedicaron algunos rezagos de paramilitares como las Águilas Negras, como las autodefensas gaitanistas de Colombia. Yo no sé qué poder militar tienen las Águilas Negras, solo sé que hacen unos panfletos. Y las autodefensas gaitanistas de Colombia, pues que sí es lo poquito de los paracos que quedó, pero casi todos se volvieron bandas criminales. Y ahí estamos en esa guerra en este momento. Pero en resumen, ¿cuál fue el legado de Luis Carlos Galán? La socialdemocracia
y algunas ideas progresistas que eran interesantes, y también la parte neoliberal, la parte privatizadora, la parte de enriquecer las multinacionales, el libre comercio para favorecer a los de afuera. Sí, nada diferente a lo que hizo César Gaviria, a lo que hizo Samper, a lo que hizo Pastrana. Fue simplemente legalizar multinacionales, quebrar empresas nacionales, dejarse llevar por la nueva ola neoliberal. Lo que sí se le puede abonar a Luis Carlos Galán fue que no tuvo un solo escándalo de corrupción. Sí fue amiguito de un gobierno dictatorial como el de Turbay Ayala. Y sí fue un poco déspota con la clase trabajadora. Sobre todo cuando era ministro de Educación y también cuando tuvo esos problemas con la ANUC, con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Pero en términos generales, uno no puede decir que Luis Carlos Galán se robó esta plata o que Luis Carlos Galán hizo estos falsos positivos o que Luis Carlos Galán se robó este dinero de agroingreso robo seguro o estas zonas francas para sus hijitos o que Luis Carlos Galán convirtió el DAS en paramilitares o que Luis Carlos Galán hizo chuzadas o que Luis Carlos Galán estuvo en parapolítica o en farpolítica, no, o sea, era un tipo limpio, eso sí se puede decir que uno no tiene como un proceso en contra de Luis Carlos, sí, que era un poquito demagogo, sí, era un poquito populista, sí, pero tampoco pues para decir que era corrupto, ni tampoco era un mesías como lo quieren pintar los medios de comunicación y algunos sectores liberales, no, era un tipo que tenía ideas interesantes, a lo mejor era más brillante, y sí, era más brillante que César Gaviria, pero su propuesta política era igualita, era puro neoliberalismo mezclado con socialdemocracia, un híbrido bastante curioso y bastante común entre el mundo liberal. En resumen, espero que les haya gustado este pequeño aporte. A la gente que llegó tarde, pues les recomiendo que vean el video desde el principio, que lo voy a montar en el muro, en donde hablo de la biografía de Galán, de los primeros momentos políticos, de las primeras tensiones, de cómo se dividió el Partido Liberal con él y todo lo demás. Y lo último que quiero decirles es algo que hizo la Fiscalía en el 2009, que me parece bastante polémico, porque declaró el magnicidio perpetuado contra Luis Carlos Galán como un crimen de lesa humanidad, algo que nunca haría con un dirigente de izquierda, como por ejemplo Jaime, Jara, por ejemplo Jaime Pardo Leal o Bernardo Jaramillo Osa o Carlos Pizarro León Gómez. Declarar a Luis Carlos Galán un crimen de lesa humanidad me parece que es un poco exagerado. Sin embargo, entra en la polémica, eso es un tema de opiniones y cada quien verá lo que quiere creer. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este pequeño aporte y ahí les va a agregar el programa para que lo escuchen.